La República del Perú cumple 200 años de historia. A lo largo de su historia republicana ha tenido 12 constituciones, desde la Constitución de 1823 hasta la Constitución actual de 1993, y ninguna ha sido perfecta. Una constitución es un texto codificado de carácter jurídico-político, surgido de un poder constituyente que tiene el propósito de construir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes constituidos, legislativo, ejecutivo y judicial, al menos en teoría. Además, es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las normas jurídicas, fundamentando todo el ordenamiento jurídico. Incluye el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos, también delimitando los poderes e instituciones de la organización política. La historia del constitucionalismo en Perú está vinculada con el nacimiento de la República en 1821, luego que José de San Martín decretara la independencia del Perú. En estas circunstancias surgió la necesidad de elaborar y aprobar, al igual que ya se había dado ya en otras naciones, una constitución que estableciera la forma de organización de Estado que se iba a dar al Perú. Es en este episodio donde se lleva a cabo el primer debate del recién convocado Congreso Constituyente. La posición de San Martín y de algunos precursores como Hipólito Unanue era restablecer en el país una monarquía constitucional. Por otro lado, también la facción republicana tenía muchos adeptos, siendo esta posición la que finalmente se impuso en el Congreso. El 27 de diciembre de 1821, San Martín convocó por primera vez a la ciudadanía con el fin de que eligiera libremente un Congreso Constituyente, con la misión de establecer la forma de gobierno en que adelante regiría el Perú, así como una constitución política adecuada. El primer Congreso Constituyente del Perú se instaló en Lima el 20 de septiembre de 1822. Entre sus miembros se contaban los más destacados miembros del clero, el foro, las letras y las ciencias. Ante este congreso, San Martín renunció al protectorado y se alistó para abandonar el Perú. El primer paso fue la elaboración de las bases de la Constitución política a manos de una comisión del Congreso integrada por los diputados Justo Figueroa de Luna de Pizarro, Francisco Javier de Luna Pizarro, José Joaquín de Olmedo, Manuel Pérez de Tudela e Hipólito Unanue. Estas bases fueron promulgadas por la Junta Gubernativa el 17 de diciembre de 1822. Constaban de 28 artículos que a grandes rasgos declaraban que todas las provincias del Perú, reunidas en un solo cuerpo, formaban la nación peruana, que a partir de ese entonces se denominaría República Peruana. Asimismo, establecería que la soberanía residía en la nación, siendo independiente de la monarquía española y de cualquier otro tipo de dominación extranjera. Su religión sería la católica, con exclusión de cualquier otra, y en cuanto al poder nacional, estaría dividido en 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Discutido el texto constitucional, fue aprobado y promulgado por el presidente Torre Tagle el 12 de noviembre de 1823, pero un día antes, el mismo Congreso dispuso la suspensión de sus artículos que fueran incompatibles con las facultades otorgadas al libertador Simón Bolívar, que ya se hallaba en camino de instaurar la dictadura. Esta carta política constaba de 194 artículos, divididos en 3 secciones, con sus correspondientes capítulos. La primera sección trataba sobre la nación, el territorio, la religión y la ciudadanía. La segunda sobre la forma de gobierno y los poderes que lo integraban. Y la tercera sobre los medios de conservar el gobierno. Esta constitución estableció el sistema republicano de gobierno, quedando así relegada definitivamente la posición monarquista que defendería anteriormente San Martín. La inconclusión de todas las garantías constitucionales menos la libertad religiosa, salvo el culto privado, la libertad civil, la seguridad personal y la del domicilio, la igualdad ante la ley para el premio o el castigo, la buena opinión o fama del individuo mientras no se le declare delincuente conforme a las leyes, el derecho de propiedad, el secreto de las cartas, la libertad de imprenta, la libertad de agricultura, industria, comercio y minería, el derecho individual de presentar peticiones o recursos al Congreso o al gobierno. La Constitución de 1826, más conocida como la Constitución Vitalicia, fue la segunda carta política del Perú, elaborada por Simón Bolívar y de tendencia conservadora. La Constitución Vitalicia, redactada por el mismísimo Bolívar, no fue discutida por Congreso alguno, ni tampoco se convocó a consulta popular, como aparentemente había ofrecido Bolívar, sino que se sometió a su aprobación a los 58 colegios electorales de la República.
Una de las principales estipulaciones de esta constitución era el establecimiento de un presidente vitalicio o de por vida, cargo reservado para Bolívar. Este impuso también una constitución similar a la de Bolivia y planeaba hacer lo mismo en la Gran Colombia. Pero la reacción antibolivariana que estalló en el Perú, así como en los demás países bolivarianos, trastocó sus proyectos. Así la constitución vitalicia del Perú estuvo en vigor solo 49 días, pues fue suspendida ni bien cayó el régimen bolivariano el 27 de enero de 1827. La Constitución de 1828 fue la tercera carta política de la República Peruana, discutida y aprobada por el Segundo Congreso General Constituyente del Perú y promulgada el 18 de marzo de 1828 por el presidente constitucional de la República, Mariscal José de la Mar. El Congreso General Constituyente del Perú se instaló el 4 de junio de 1827, con 83 diputados elegidos por provincias. Con influencia anglosajona, fue considerada como una de las más importantes en la historia nacional. Su máximo defensor fue Faustino Sánchez Carrión. Un importante tema que se discutió en esta constituyente fue la aplicabilidad del sistema federal. Luego de arduos debates, los legisladores consideraron que aún no era conveniente implantar este sistema, que a su juicio podría favorecer a la anarquía y la fragmentación territorial, teniendo en cuenta el peligro internacional que todavía representaba Bolívar y la Gran Colombia en el norte. Esta constitución estableció: se creó un Consejo de Estado formado por 10 senadores, funcionaría durante el receso del Congreso y su misión sería observar y asesorar al Poder Ejecutivo. Se buscó la descentralización gubernamental sobre la base de la puesta en vigencia de las juntas departamentales. Se quiso así satisfacer y atenuar las tendencias federalistas. Se reconoció a la religión católica como la única del Estado peruano, prohibiéndose todo culto diferente. Se autorizó al presidente de la República suspender las garantías constitucionales e investirse de facultades extraordinarias por un tiempo determinado y con cargo de informar al Congreso acerca de las medidas adoptadas durante el ejercicio de dichas facultades. Esta innovación pareció peligrosa a los defensores de la doctrina pura, porque así existía el peligro de impulsar al mandatario hacia la dictadura, pero se la aceptó para afianzar el principio de autoridad en cuanto fuera necesario para el mantenimiento del orden. La Constitución de 1834 fue la cuarta Carta Magna del Perú, que fue discutida y aprobada por la Convención Nacional, nombre que adoptó un Congreso Constituyente que se reunió en Lima entre 1833 y 1834. Fue promulgada el 10 de junio de 1834 por el presidente provisorio de la República, general Luis José Obregoso. Los legisladores habían acordado que luego de 5 años debía reunirse una convención nacional con la misión de hacer una reforma constitucional de manera total o parcial. En el mismo texto constitucional quedó consignada tal disposición. Artículo 177. En julio del año de 1833 se reunirá una convención nacional autorizada para examinar y reformar en todo o en parte esta constitución. Culminando con el plazo de 5 años en 1833, el mandato de la reforma constitucional debía ser cumplido. Gobernaba entonces el general Agustín Gamarra, cuyo periodo presidencial ya vencía, por lo que las elecciones de los miembros de la Convención Nacional coincidieron forzosamente con las elecciones para presidente y para un Congreso extraordinario. Sin embargo, mientras que las elecciones de los convencionales se realizaron sin mayor problema, las elecciones presidenciales y parlamentarias se frustraron por una serie de dificultades. La Convención Nacional se instaló en Lima el 12 de septiembre de 1833. Fue elegido como su primer presidente el ciudadano Francisco de Paula González Vigil. Luego ocupó dicho cargo el famoso clérigo Francisco Javier de Luna Pizarro, quien por efecto de sucesivas elecciones mensuales lo ejerció del 12 de diciembre de 1833 hasta el 12 de marzo de 1834. Las labores de la Convención Nacional debieron efectuarse en medio de una grave crisis política, pues a poco de la elección de Orbegoso estalló la Guerra Civil de 1834. En esa ocasión, los partidarios del general Gamarra, dirigidos por el general Pedro Pablo Bermúdez y por la Mariscala, se alzaron en contra del gobierno.
Finalizó la guerra con el abrazo de Maquinguayo, en que ambos bandos se reconciliaron, quedando reconocida la autoridad de Orbegoso. Los convencionales orientaron su labor a prevenir, al menos en el papel, los excesos del autoritarismo militar. El texto constitucional estipuló que el presidente no fuese reelegido, sino después de transcurrir un periodo. Eliminó el cargo de vicepresidente y acentuó la influencia del poder legislativo. Reflejó también el impacto producido por el levantamiento del general Bermúdez, estableciendo en su artículo 173 que si alguno usurpase el ejercicio del poder por medio de una fuerza pública o de alguna sedición popular, por el solo hecho pierde derechos políticos, sin poder ser rehabilitado. Todo lo que obrase será nulo y las cosas volverán al estado en el que se hallaban antes de la usurpación, luego que se restablezca el orden. Esta constitución estableció: esta constitución fue solo una enmienda o corrección de ciertos artículos de la Constitución Liberal de 1828 con el propósito de facilitar la federación con Bolivia y contener los excesos del caudillismo militarista. Se borró la parte final del artículo 2 de la Constitución de 1828, donde se prohibía la unión o federación del Perú con otro estado. Se aumentó el número de senadores, que serían 5 por departamento. Se suprimió el cargo de vicepresidente de la República a fin de impedir que la estabilidad del gobierno fuese escindida por la competencia entre los representantes del Poder Ejecutivo. Sin duda influyó en ello el mal antecedente del vicepresidente Antonio Guterres de la Fuente. El presidente del Consejo de Estado debía reemplazar al presidente de la República, incluyendo en los casos que éste concluyera su mandato sin su sucesor legal. Es decir, asumió la función que antes le correspondía al vicepresidente. El Consejo de Estado estaría conformado por un grupo de consejeros, 2 por cada uno de los departamentos, que el Congreso elegiría de dentro o fuera de su seno. En la anterior Constitución lo conformaban 10 senadores. Este cuerpo ejercía atribuciones constitucionales durante el receso de las cámaras. Lo presidía uno de sus miembros. Anteriormente lo presidía el vicepresidente de la República o presidente del Senado. En la práctica, esta constitución rigió menos de un año debido a las convulsiones políticas que se desataron. El 12 de junio de 1835 se ordenó que tuviesen cumplimiento las ordenanzas generales del ejército, órdenes y bandos publicados, aunque se opusiesen a la Constitución. Pues erigió la Confederación Perú-Bolivia, que impuso sus propias leyes. Caída la Confederación, debió ser puesta en vigencia la Constitución de 1834, pero fue declarada insuficiente por la ley del 22 de agosto de 1839. En su lugar, se impulsó la Constitución conservadora discutida por el Congreso de Huancayo y promulgada a fines de ese año, bajo el segundo gobierno de Gamarra. La Constitución de 1839 fue la quinta carta política del Perú, elaborada y aprobada por un Congreso General reunido en Huancayo, por lo que se le conoce también como la Constitución de Huancayo. Fue promulgada el 10 de noviembre de 1839 por el presidente provisorio de la República, Mariscal Agustín Gamarra. Tras la batalla de Yungay y la caída de la Confederación Perú-Bolivia a principios de 1839, se dio el pase en el Perú al llamado periodo de la Restauración, llamado así pues el Estado peruano volvió tal y como había estado construido antes de 1836. El grupo de peruanos que bajo el mando del Mariscal Gamarra habían luchado contra los confederados tomó el mando del país. Gamarra convocó a un Congreso General que se reunió en Huancayo. El Congreso, entre funciones el 15 de agosto de 1839, con la presencia de Gamarra y sus ministros Ramón Castilla y Benito Lazo, y bajo la presidencia de Manuel Bartolomé Ferreiros. La Constitución fue de tipo conservadora. Los legisladores de Huancayo creían que los principios conservadores se adecuaban a la realidad del país y culpaban a los desórdenes vividos hasta entonces a la influencia del liberalismo en la política nacional. Esta Constitución estableció: el poder ejecutivo fue robustecido en desmedro del legislativo. El periodo presidencial fue empleado de 4 a 6 años, aunque se rechazó la reelección sucesiva. Se suprimió la posibilidad de acusar al presidente de la República por obra del Congreso, salvo en el caso de un ataque a la independencia y unidad del país. El presidente podía también suspender las garantías constitucionales durante un tiempo determinado. Quien le concedía dicha facultad era el Consejo de Estado, un organismo asesor cuyos miembros eran elegidos por el Congreso de dentro o fuera de su seno.
Se estableció un fuerte centralismo, con el predominio del gobierno central en desmedro de las autoridades locales. Así se suprimieron las municipalidades elegidas por voto popular y no se restituyeron en las juntas departamentales establecidas en la Constitución de 1828. Se redujeron los derechos individuales al señalar el artículo 5 que eran ciudadanos peruanos los hombres libres nacidos en el Perú. Se reconocía implícitamente la existencia de la esclavitud en el país. Si bien el artículo 155 establecía que nadie nace esclavo en el Perú, estableció como requisitos para la ciudadanía ser casado y mayor de 25 años, saber leer y escribir, pagar alguna contribución. La Constitución de 1856 fue la sexta constitución política elaborada y aprobada por una asamblea constituyente que con el nombre de la Convención Nacional se reunió en Lima en 1855, luego del triunfo de la Revolución Liberal sobre el gobierno de José Rubino Echenique, acusado de corrupción en la Batalla de La Palma. Triunfante la Revolución Liberal, a principios de 1855, se instaló un gobierno provisional con el general Ramón Castilla como presidente, en cuyo gabinete ministerial figuraban conspicuos liberales como Pedro Gálvez Egusquiza, Manuel Toribio Ureta y Domingo Elías. Siguiendo la tendencia pendular de la política peruana, luego de un gobierno conservador, se dio así pase a otro carácter liberal, aunque Castilla en el fondo no lo comulgase con el liberalismo. Castilla convocó a elecciones para la reunión de una asamblea constituyente o convención nacional, cuya misión era reformar la constitución conservadora de 1839. Por primera vez se convocó a elecciones con sufragio directo y universal. Directo, pues no se elegiría a los colegios electorales, sino directamente a los representantes del nuevo Congreso, y universal, porque todos los peruanos votarían sin ninguna limitación, sin importar ser analfabeto o no tener una fortuna. Realizadas las elecciones y elegidos los representantes de la Convención Nacional, esta se instaló el 14 de junio de 1855. Su primera medida fue la ratificación de Castilla como presidente provisorio. Esta constitución estableció la abolición de la pena de muerte, lo que constituyó una novedad. Fue José Gálvez Egusquiza, futuro héroe de combate del Callao, quien en el Parlamento defendió ardorosamente esta abolición, resumiendo su pensamiento en esta frase: la sociedad no tiene derecho a matar. Limitó las atribuciones del Poder Ejecutivo, estableciendo la vacancia de la Presidencia de la República por atentar contra la forma de gobierno o disolver el Congreso. Estableció que el periodo presidencial duraría 4 años y no 6 como en la anterior constitución. Creó el Consejo de Ministros, que en ley complementaria fue definido como una entidad autónoma. Creó la figura del fiscal de la nación, con la misión de vigilar el cumplimiento de las leyes. Abolió el Consejo de Estado, aquel cuerpo consultivo que figuraba en las constituciones de 1828, 1834 y 1839. Algunas de sus atribuciones pasaron al fiscal de la nación, una parte quedó reservada al Congreso y otra al Consejo de Ministros. Reguló celosamente las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo. Estableció la intervención del Congreso en los ascensos militares, la vacancia del cargo del representante parlamentario por aceptar empleo del Ejecutivo y la prohibición de ocupar una curul parlamentaria a militares en actividad, así como a curas, obispos y arzobispos. Estableció que para una reforma constitucional se necesitaba la aprobación del proyecto respectivo en 3 legislaturas. Estableció la ciudadanía de los peruanos varones mayores de 21 años o casados y la pérdida de ella por aceptar título de nobleza. Estableció el sufragio popular directo para todos los peruanos que supieran leer y escribir o tuviesen propiedad raíz o fuesen jefes de taller o soldados o marinos retirados. Pese a los esfuerzos de los liberales, no logró imponer la libertad de cultos y el Estado continuó protegiendo a la religión católica, no permitiendo el ejercicio de otros cultos, pero se suprimieron las vinculaciones y fueron los eclesiásticos, así como los diezmos y primicias. La Constitución de 1860 fue el 7º texto constitucional de la República Peruana, la cual fue discutida y aprobada por el Congreso de la República reunido en Lima en 1860. Fue promulgada por el presidente constitucional de la República, Mariscal Ramón Castilla, el 13 de noviembre de ese mismo año. Esta constitución ha sido la que más tiempo ha regido en el Perú, pues duró con algunos intervalos hasta 1920, es decir, 60 años.
Castilla, que solo era presidente provisional, se presentó como candidato y era de esperar su triunfo en las elecciones. El nuevo Congreso se instaló en octubre de 1858 y proclamó a Castilla presidente constitucional con un mandato de 4 años. El Congreso extraordinario, que no se mostró dócil como habría esperado Castilla, suspendió sus sesiones en mayo de 1859, anunciando su reinstalación como Congreso ordinario para julio del mismo año. Pero el gobierno consideró tal iniciativa anticonstitucional, ya que, según su punto de vista, correspondía solo al presidente la convocatoria del Congreso. En consecuencia, decretó la convocatoria de elecciones para nuevos representantes, que se reunirían el año siguiente. Castilla preparó así el campo para hacer posible la reforma constitucional. El nuevo Congreso se instaló el 28 de julio de 1860. Estaba presidido por el sacerdote Bartolomé Herrera, quien pronunció un conceptuoso discurso inaugural que terminaba con la siguiente frase: el Congreso descansa en brazos de la nación es su escolta, viva la libertad para todos sin exclusión de partidos. Quedan abiertas las sesiones del Congreso de 1860. La nueva Constitución se promulgó el 13 de noviembre de 1860. A pesar de que Herrera y sus correligionarios quisieron hacer una reforma radical de la Constitución, finalmente esta no fue ni liberal ni conservadora, sino moderada o centrista. Fue sin duda una salida sensata tras una sangrienta guerra civil que se encuentra entre las peores que ha sufrido la República del Perú. Y ello quizás explica la razón por lo que esta constitución haya tenido una larga longevidad comparada con las anteriores, 60 años de vigencia. Esta constitución estableció, sancionó la primicia de la religión católica, restableció la pena de muerte, pero solo para casos de homicidio calificado. Dispuso que el derecho de sufragio sería ejercido por todos los ciudadanos que supieran leer y escribir, o fueran jefes de taller, o dueños de alguna propiedad raíz, o pagaran al tesoro público alguna contribución. La reglamentación de este derecho se hizo por ley posterior, que volvió al sistema de votación indirecta. La Constitución anterior había establecido la votación directa. Estableció que para ser diputado se debía tener 25 años de edad y para ser senador 30. Estableció que el presidente no podría ser acusado durante su periodo presidencial, salvo en los casos de traición, haber atentado contra la forma de gobierno, disolver el Congreso, impedir su reunión o disolver sus funciones. Instauró 2 vicepresidentes, llamados primero y segundo, elegidos conjuntamente con el presidente de la República. La anterior constitución solo establecía un vicepresidente. Estableció claramente la libertad de industrias y ratificó la definitiva supresión de los antiguos gremios. Para hacer una reforma constitucional, solo sería necesario su aprobación en 2 legislaturas. La Constitución de 1867 fue la 8ª Carta Magna de la República del Perú, que fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1867 el 29 de agosto de ese año y promulgada el mismo día por el presidente provisional de la República, coronel Mariano Ignacio Prado. Terminada victoriosamente para el Perú la guerra con España de 1866, la dictadura del coronel Mariano Ignacio Prado dispuso el retorno al régimen democrático. A tal efecto, Prado convocó a las elecciones para presidente de la República, así como para un Congreso Constituyente, el cual se encargaría de discutir y aprobar una nueva Carta Magna en sustitución del texto adoptado en 1860. Ante el Congreso Constituyente, reunido el 15 de febrero de 1867, Prado se despojó del mando. El Congreso lo nombró como presidente provisional, en espera de su ratificación como presidente constitucional, pues faltaba todavía examinar los resultados de las elecciones presidenciales. La Constitución de 1867 fue una segunda edición de la Constitución de 1856, es decir, de inspiración liberal, aunque más avanzada. Esta Constitución declaró que el ejercicio de la libertad de imprenta no está sujeto a responsabilidad en asuntos de interés general. En otras palabras, frente a los abusos o excesos de la libertad de expresión, la ley solo protegerá el honor de los particulares. En lo que respecta al poder legislativo, se estableció el sistema de Cámara Única. Para ser diputado no se especificó edad mínima, sino simplemente la calidad de ciudadano, es decir, mayor de 21 años.
La edad mínima para ser presidente de la República se fijó en 35 años. La elección debía ser por voto directo de los ciudadanos y, en su defecto, por el Congreso. Se suprimió el cargo de vicepresidente en caso de vacancia de la presidencia de la República. Debía asumir el presidente del Consejo de Ministros. En cuanto al tema religioso, se reafirmó que la nación profesaba la religión católica, que el Estado la protegía y que no permitía el ejercicio público de alguna otra. Se abolió definitivamente la pena de muerte. Otorgó los derechos de los peruanos de nacimiento a los extranjeros que hubiesen residido en el país desde la Guerra de la Independencia y los que se hallaron presentes en esa campaña y en las de Aptao y Callao. La revolución estalló en Arequipa, donde la ciudadanía se negó a jurar la Constitución de 1867, que fue quemada en la Plaza de Armas el 11 de septiembre de 1867. Como jefe de la revolución, fue reconocido el general Pedro Díez-Canseco al ser el segundo vicepresidente constitucional, según las elecciones de 1862, las últimas que se consideraban legítimas. Simultáneamente se prendió otro foco revolucionario en el norte, en Chiclayo, encabezado por el coronel José Balta. Prado intentó tomar Arequipa, pero después de sus 2 intentos fallidos, decidió volver a Lima, con su ejército maltrecho. En Chiclayo, el pueblo también resistió el asedio de las fuerzas de gobierno. Prado renunció y asumió el poder del general Pedro Díez-Canseco, quien puso nuevamente en vigencia a la Constitución Política de 1860. La Constitución de 1920 fue la 9ª Carta Magna de la República del Perú, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional, convocada plebiscitariamente por el presidente provisorio de la República, Augusto B. Leguía, y promulgada por este mismo el 18 de enero de 1920, ya como presidente constitucional. Augusto B. Leguía obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de 1919, pero alegando que su victoria no iba a ser reconocida por el gobierno civilista de José Prado y Barreda, dio un golpe de estado apoyado por la Gendarmería. Acto seguido, asumió el poder como presidente provisorio y disolvió el Congreso. Leguía convocó a plebiscito para la aprobación de las reformas que a su juicio debían incorporarse en el texto constitucional. Convocó también a elecciones del Congreso. En los primeros 30 días, debía funcionar como Asamblea Nacional para sancionar las reformas previamente plebiscitadas. Leguía nombró a su régimen como el de la Patria Nueva, pues pretendía modernizar el país a través de un cambio de relaciones entre el Estado y la sociedad civil. La Asamblea Nacional se instaló el 24 de septiembre de 1919, presidida por el sociólogo y jurisconsulto Mariano H. Cornejo. Este nuevo parlamento designó a Leguía como presidente constitucional el 12 de octubre del mismo año, luego de hacer el recuento de votos de las elecciones presidenciales. Esta constitución estableció: impulsó la renovación simultánea de los poderes públicos, es decir, se elegirían a los miembros del Parlamento, senadores y diputados, conjuntamente con el presidente. Quedaba así abolida la renovación parlamentaria por tercios. Estableció el periodo presidencial de 5 años, anteriormente eran 4, con posibilidad a la reelección solo después de transcurrido un periodo igual de tiempo. Esto último sería modificado en 1923, posibilitando una sola reelección consecutiva. En 1927 se volvió a modificar, dándose pase a la reelección indefinida. Fue así como Leguía se religió 2 veces. Como medida descentralista, se instalaron los congresos regionales en el norte, centro y sur. Llegaron a funcionar, pero pronto se vio que eran inoperantes y acabaron por entrar prácticamente en receso. Se instauró la responsabilidad política del gabinete ante cada una de las cámaras y la obligatoriedad de la renuncia ministerial a consecuencia del voto de falta de confianza que se aprobara en el Senado o en la Cámara Baja. Solo una vez a lo largo del oncenio, una de las cámaras hizo uso de esta prerrogativa. Las garantías individuales no podrían ser suspendidas por ningún motivo, ni siquiera en circunstancia de peligro para el orden público. Se declaró la protección del Estado a la raza aborigen y se reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas. Se prohibió que los extranjeros adquiriesen o poseyeran tierras, aguas, minas y combustibles en una extensión de 50 kilómetros distante de las fronteras.
La Constitución de 1933 fue la 10ª Carta Política de la República del Perú, que fue discutida y sancionada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada el 9 de abril de 1933, bajo el gobierno del presidente constitucional de la República, Luis Sánchez Cerro. La larga dictadura de Augusto B. Leguía, de 11 años, llamado el Oncenio, finalizó con el golpe de estado protagonizado por el comandante Luis Sánchez Cerro el 25 de agosto de 1930 ante el contexto de una severa crisis económica mundial. Se sucedieron una serie de juntas militares, entre ellas la presidida por el mismísimo Sánchez Cerro. Sin embargo, estas juntas no gozaron de apoyo nacional y la presión popular impuso al viejo líder apurimeño David Sámanez Ocampo como presidente de una junta nacional de gobierno como representación de todo el país. Encomendado a la ciudadanía conducir al país en su retorno a la normalidad. Para ello, pacificó momentáneamente al país e inició los preparativos para unas elecciones generales en las que los ciudadanos elegirían al presidente de la República y a los representantes de la Asamblea Constituyente, cuya misión sería redactar una nueva constitución política. La constitución entonces vigente era la promulgada por Leguía en 1920, por lo que se entiende la necesidad del cambio, ya que existía una actitud política generalizada de acabar con todo lo que tuviera que ver con el caído régimen leguista. Las elecciones generales se realizaron el 11 de octubre de 1931. En ellas se enfrentaron el comandante Sánchez Cerro, encabezando la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, el joven líder del partido aprista, fundado unos años antes. Triunfó el primero. Los apristas desconocieron el resultado y pasaron a la oposición, lo que constituyó el germen de una guerra civil. El 8 de diciembre de 1931 se instaló el Congreso Constituyente, presidido por Luis Antonio Eguiguren. Su vicepresidente era Clemente Revilla, quien desde 1932 asumió la presidencia. Ante dicha asamblea, juramentó Sánchez Cerro como presidente constitucional de la República. Esta constitución estableció: se prohibió la reelección presidencial inmediata, recalcando que esta prohibición no podía ser reformada ni derogada. Todo aquel que propusiera o defendiera tal propuesta cesaría de inmediato de todo cargo público y sería inhabilitado de ejercerla de por vida. Tal drástica disposición tuvo en cuenta la experiencia de Leguía, quien se reeligió 3 veces a lo largo de la década de 1920. El presidente de la República quedó limitado en sus funciones, solo podía nombrar y remover a los miembros del gabinete en acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros. Sus actos debían ser refrendados por los ministros y hasta los mensajes presidenciales debían ser aprobados en sesión del Consejo. Quedó igualmente limitado en sus funciones por el Parlamento, el cual podía acusar al presidente y privarlo de su cargo conforme a la Constitución. En contraparte, no se le otorgó la facultad de disolver el Parlamento y no se le reconoció tampoco en el articulado orgánico de la Constitución el derecho de devolver al Congreso para una segunda deliberación y los proyectos de ley aprobados por este. Y finalmente, el presidente quedó limitado por la ciudadanía. La Constitución franqueó a cualquier ciudadano el recurso llamado de acción popular contra los decretos o resoluciones expedidos por el Poder Ejecutivo ante los tribunales de justicia para que estos declarasen la ilegalidad o la inconstitucionalidad de los mismos. Este recurso solo se reglamentó en 1963 en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estableció el derecho de sufragio para todos los ciudadanos mayores de 18 años que supiesen leer y escribir. Quedó rechazado el sufragio irrestricto a favor de la mujer y de los analfabetos, aunque se concedió a las mujeres la votación en las elecciones municipales. El Estado protegía la religión católica, en consideración de ser la religión mayoritaria del pueblo. Sin embargo, las demás religiones gozaban de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Entre los derechos fundamentales reconocidos figuraban la libertad laboral, la prohibición de prisión por deudas, la libertad de conciencia y de creencia, el derecho de petición, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, las libertades de reunión y de prensa, y el derecho de no ser expatriado. Todos estos derechos y otros más daban lugar a la acción del habeas corpus. Se crearon instituciones novedosas como los consejos departamentales, la Cámara Alta de Composición Funcional, el Consejo de Economía Nacional, los cuales no llegaron a funcionar. Desde la promulgación de la Constitución, esta tuvo reformas. La Constitución de 1933 tuvo una trayectoria accidentada debido a los vaivenes políticos característicos de esta etapa republicana peruana, que se desenvolvió entre dictaduras militares y democracias representativas.
Además de las dictaduras de Sánchez Cerro y Benavides, hubo posteriormente 3 rupturas del orden constitucional en 1948 a 1956, en 1962 a 1963 y en 1968 hasta 1980. La Constitución de 1979 fue la 11ª Carta Magna de la República del Perú, que fue redactada en las postrimerías del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Francisco Morales Bermúdez por la Asamblea Constituyente de 1978, convocada por él mismo con el fin de facilitar el retorno de la democracia tras más de una década de gobierno militar. Dicha asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. El texto constitucional fue sancionado el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980, con la inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Como primer paso de la transición y regreso a la democracia, mediante Decreto Ley número 21.949 del 4 de octubre de 1977, el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez convocó a las elecciones para conformar una asamblea constituyente, cuya misión sería dar al país una nueva Carta Magna, en reemplazo de la Constitución de 1933. Aunque dejando claramente expresado que su contenido debía institucionalizar las transformaciones revolucionarias del gobierno militar. Las elecciones se fijaron para el 18 de junio de 1978 y los partidos y movimientos políticos se recolectaron firmas para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. El expresidente Fernando Belaúnde Terry no quiso que su partido, Acción Popular, participara en la contienda electoral al no estar de acuerdo que el gobierno pretendiese parametrar a la asamblea al condicionarla con la institucionalización de las reformas revolucionarias. El 28 de julio de 1978 se instaló la Asamblea Constituyente. Víctor Raúl Haya de la Torre, en su discurso inaugural, hizo públicas las críticas al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El pueblo, al votar el 18 de junio, hizo una auténtica revolución, recuperar el ejército de la democracia que le fue negada hace 10 años. Esta constitución estableció tendría de 2 cámaras, la de senadores y diputados, el Senado de 60 miembros, y sería elegido por las regiones. Mientras estas se implementasen, serían elegidos por distrito electoral único. Además, serían senadores vitalicios los expresidentes constitucionales de la República. La Cámara de Diputados, de 180 miembros, serían elegidos por las circunscripciones, departamentos. Solamente la Cámara de Diputados podría interpelar, censurar o negar confianza a los ministros. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debía ser presentada por no menos del 25% del número legal de diputados, y su aprobación requería del voto de más de la mitad de dicho número. Por su parte, el presidente de la República estaba facultado a disolver la Cámara de Diputados si se censuraba o negaba la confianza a 3 consejos de ministros. En su artículo 65, estableció la ciudadanía para todos los peruanos a partir de los 18 años. Se rebajó así la edad, que anteriormente era de 21 años. El ciudadano debía inscribirse en el registro electoral y acabar su documento de identidad personal para ser considerado como tal. Todos los peruanos mayores de 18 años que estuvieran en el goce de su capacidad civil tendrían el derecho al voto, que sería de carácter personal, secreto y obligatorio. Quedó así derogada la restricción al voto de los analfabetos, consignada en la anterior Constitución. Solo los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales en servicio activo no podían votar ni ser elegidos. A diferencia de la anterior Constitución, esta carta era extensa y explícita en cuanto a derechos constitucionales, incorporando una amplia gama de ellos. En cuanto a lo económico, las reglas básicas serían la economía social de mercado, el pluralismo empresarial y la libertad de comercio e industria. Se recogieron las transformaciones ocurridas en las décadas anteriores, pero bajo una normativa ambigua entre un régimen liberal y un régimen donde el Estado cumplía un importante rol empresarial y de regulación de las relaciones sociales. La crisis de los 80 fue un periodo de estancamiento económico en el Perú a lo largo de la década de los 80, que se exacerbó hasta convertirse en una severa crisis macroeconómica a fines de la década. En febrero de 1985 se introdujo una nueva moneda, el INTI, equivalente a 1000 soles, que coexistió con el sol hasta el 1 de enero de 1986, momento en que se eliminó el sol y 3 ceros a su valor contable.
Perú había cambiado su moneda 2 veces entre el periodo de 1986 a 1980. En 1985, el presidente Alan García presentó el INTI, una moneda de corta duración. Los billetes se imprimieron inicialmente en valores de 100, 50 y 100 INTIs. Sin embargo, posteriormente, los billetes se imprimieron en cantidades mayores debido a la hiperinflación continua. Los INTIs peruanos se imprimieron en valores de 50.000, 100.000 y hasta billetes de 5 millones de INTIs al final de su circulación. El total de los déficits acumulados durante el periodo 1980-1991 asciende a la astronómica suma de 11.755 millones. Mientras que en la década de 1970 la inmigración desde Perú osciló entre 80.000 y 90.000 peruanos, para 1992 la inmigración aumentó alrededor de 354.000 peruanos que salían del país anualmente hacia Estados Unidos, Argentina y España principalmente. La migración récord desde Perú provocó nuevas oleadas a principios del siglo XXI, donde la inmigración creció a casi 910.000 y alcanzó un máximo de 1.200.000 en 2007. No solo eso, a inicios de los años 90, las empresas públicas peruanas atravesaban una seria crisis, no solo por cuestiones financieras y de gestión, sino también por su deslegitimación en la sociedad. Sus significativos déficits eran cubiertos en su mayor parte con un financiamiento interno. Cuando Alberto Fujimori llegó a la presidencia, se planteó la necesidad de reformar el Estado. Existía un consenso generalizado alrededor de la idea de que las privatizaciones permitirían acabar con el déficit, la hiperinflación, el exceso de burocracia, la falta de productividad y el manejo muchas veces corrupto de las empresas públicas. La erradicación de estos males, producidos por la ineficiencia del Estado, daría lugar a una economía con un crecimiento sostenible, eficiente y competitivo que permitiría incrementar el desempleo y mejorar los salarios. La Constitución de 1993 es la Constitución actual y fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocada por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de Estado de 1992. Consecuentemente, fue aprobada mediante referéndum de 1993, aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores. Cabe mencionar que pese al autogolpe de 1992 y el subsiguiente gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, la Constitución de 1979 siguió teóricamente en vigencia hasta la expedición y promulgación de la Constitución de 1993. Esta Constitución estableció: se introduce el mecanismo del referéndum o consulta popular para la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. El Poder Ejecutivo, en especial el Presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones. Estas fueron ampliadas a nivel de potestad legislativa mediante los decretos de urgencia. El presidente puede disolver el Congreso si éste censura a 2 consejos de ministros. El poder legislativo tuvo un cambio radical en su estructura, se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso la unicameralidad, es decir, una sola cámara, con 120 representantes o congresistas. En el 2011 se amplió su número a 130. De todos modos, continúa siendo un número inferior al que tenía el antiguo Congreso bicameral, 180 diputados y 60 senadores. Se estableció la figura de la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Su titular es el Defensor del Pueblo, elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros. Se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El Estado asume solo su rol orientador, mas no hace actividad empresarial, sino excepcionalmente. La anterior Constitución consagraba el ejercicio de la actividad empresarial por parte del Estado. Ahora el Estado vigila y facilita la libre competencia. Legaliza la libre tenencia de moneda extranjera y el libre cambio y defiende los intereses de los consumidores y usuarios. Se dejó garantizar plenamente la estabilidad laboral, la misma que era estipulada explícitamente en el artículo 48 de la Constitución anterior. Ahora solo se dice que el Estado otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
Desde su promulgación tuvo varias reformas. Desde que Alberto Fujimori promulgó la Constitución Política del Perú el 31 de diciembre de 1993, dicho cuerpo normativo ha pasado por un total de 22 modificaciones, algunas estructurales y que modificaron de manera masiva el modo que el Estado peruano se maneja, y otras no tanto, como remover la firma de Alberto Fujimori de nuestra Carta Magna en el 2001. De los 22 cambios introducidos desde su promulgación, 4 han sido de tino económico. Algunos cambios incluyen la modificación del canon, el cierre del sistema pensionario creado por la Ley 20.530, así como la creación de la facultad de los gobiernos locales para crear contribuciones y tasas. En el ámbito de derechos humanos, han sido 6 las modificaciones realizadas en favor de la ciudadanía, reconociendo el acceso al agua como un derecho fundamental, permitiendo a los miembros de la policía votar y otorgando a la población mayores derechos frente a detenciones policiales. Por otro lado, 11 de las modificaciones realizadas a nuestra Carta Magna han modificado de alguna forma cómo se maneja nuestro gobierno, sea la eliminación de las reelecciones de varios puestos del gobierno, la eliminación del Colegio Nacional de la Magistratura o mediante otras disposiciones. La idea de una nueva constitución no es nueva. Sectores de izquierda socialista y radical llevan ya varios años promoviendo e instalando en el debate público la necesidad de una nueva constitución. A diferencia de Chile, donde hubo éxito porque no solo había hartazgo por una constitución con un origen de un expresidente dictatorial, la izquierda peruana no tiene un discurso para la clase media. El cambio constitucional se señala como una cuestión etérea que dice que hay que cambiar el modelo económico neoliberal, pero más allá de eso no hay nada en específico. Algunos especialistas señalan lo que se busca es una constitución ideológica.